¿Estamos listos? Buenas tardes. Esto es un conversatorio, no un interrogatorio, así que si esa luz, por favor, como dice el papá de Mario Conde, la pueden bajar porque si no, Mario Conde va a huir. Esta luz de aquí. Aló. Hola. Perfecto. ¿Están muy oscuros? Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Museo del Canal. Estamos felices de iniciar nuestro segundo día de Centroamérica Cuenta. Vamos a ser muy breves y yo les voy a dejar a ustedes a Elizabeth González, directora del Museo del Canal, que nos va a dar unas breves palabras de bienvenida. Nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento a vos, a la Junta Directiva y al Patronato por acogernos acá y por hacer de esta sede nuestra sede. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor y privilegio darles el jamás cordial bienvenida al Museo del Canal de Panamá, una de las sedes de esta extraordinaria celebración cultural, el Festival Centroamérica Cuenta, en su segundo día. En nombre de todo el equipo del museo y el patronato, quiero expresar nuestra gratitud y emoción por ser parte de este evento tan significativo y quiero extender un agradecimiento especial a Claudia Neira Bermúdez, directora del festival, y a su equipo por haber confiado en nosotros como una de las sedes de este evento. El Festival Centroamérica Cuenta es un faro que ilumina la riqueza cultural y literaria de nuestra región. Durante estos 5 días la ciudad de Panamá se ha convertido en un espacio de talento, creatividad y reflexión, gracias a la presencia de más de 50 voces destacadas en la literatura, el cine, la música y el periodismo de nuestra región, muchas de las que están aquí presentes, y que se unen para compartir, reflexionar y celebrar nuestras historias, nuestras realidades y nuestros sueños. Permítame un momento para destacar el poder transformador de la palabra y de la lectura, ya que en un mundo donde la información fluye constantemente, la capacidad de leer y comprender el mundo a través de las letras es un privilegio que no todos disfrutan por igual. En nuestra región aún enfrentamos desafíos significativos en cuanto al acceso a la educación y a la literatura. Muchos niños y niñas, jóvenes y adultos, carecen de los recursos necesarios para acceder a libros y oportunidades educativas adecuadas. Es por eso que más que nunca debemos trabajar juntos para garantizar que la lectura y el disfrute de la palabra no sean un lujo reservado para algunos, sino una realidad accesible para todos. En este sentido, este festival no solo es un espacio de celebración cultural, sino también un recordatorio de la importancia de seguir luchando por un futuro más equitativo donde cada persona tenga la oportunidad de enriquecerse a través del conocimiento y la imaginación. En el Museo del Canal nos sentimos honrados de ser parte de esta celebración y de contribuir a la difusión de la cultura de nuestra región. Nuestra misión como institución sin fines de lucro es rescatar y promover la memoria histórica de Panamá y su canal, y qué mejor manera de hacerlo que siendo parte de un evento que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y nuestro papel en el mundo. Quiero invitarles a aprovechar al máximo esta oportunidad de sumergirse en un universo de letras y artes y conocer nuestras nuevas perspectivas y conectar con personas que comparten nuestra pasión por la cultura y la creatividad. Agradezco una vez más a todo el equipo de Festival Centroamérica Cuenta por su arduo trabajo y dedicación para la realización y hacer posible este evento. Que este festival sea un espacio de encuentro, de inspiración y de transformación, y que las palabras que aquí se compartan trasciendan fronteras y abran caminos hacia un futuro más luminoso y equitativo para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Centroamérica Cuenta y del Ministerio de Cultura les doy la más cordial bienvenida al conversatorio de hoy. Esto es definitivamente un conversatorio, lo que vamos a hacer es conversar sobre la memoria, sobre la novela histórica, sobre cómo trabajan estos rockstar que tenemos el privilegio de recibir hoy en nuestra casa. Antes que nada, pues me gustaría decirles que mi esposo, que viene de una gran familia de cuentistas, pero cuentistas no de verdad escritores, sino que son muy cuentistas. Cuentacuentos. Ahí viene mi mamá que lo puede verificar. Hasta el día de hoy ya tenemos muchos años de conocernos y hasta el día de hoy, cada vez que vemos una película, su curiosidad más grande y lo más importante para él es saber, pero esto pasó de verdad.
pero esto está basado en la vida real. Y yo creo que en el fondo los lectores y los espectadores tenemos un cajón especial en el cerebro en el que guardamos las historias que consideramos que son reales, que de verdad pasaron. Y esto me pone a mí en una dicotomía porque me pregunto qué es más verdad, la historia que nos han contado o la ficción que sabemos que siempre es verdad porque viene del fondo del corazón, de los sentimientos y de la verdadera humanidad del ser humano. ¿Qué es más verdad? Y esa es una de las cosas que quisiera que habláramos hoy. Hoy me acompañan Dorelia Barahona, escritora, filósofa costarricense. Ella tiene les voy a mencionar las obras que creo que tienen que ver con la conversación de hoy. Una novela que se llama La Ruta de las Esferas, que es una novela sobre la conformación de Costa Rica, o sea, probablemente histórica en el sentido de la política, de los sucesos que se dieron para la conformación, la geografía y tal. Juan David Morgan, a quien ya ustedes conocen, nuestro insigne novelista panameño, que ha escrito muchísimas novelas históricas, no solo de Panamá, sino de afuera, es digamos que su soft spot, lo que le gusta escribir, ¿verdad? Novela histórica. Con Ardientes Fulgores de Gloria, El Caballo de Oro, El Silencio de Gaudí, El Ocaso de los Inocentes, muchísimas novelas maravillosas que hablan de un tiempo panameño que muchos pues no vivimos y que es hermoso sumergirse en ese tiempo a través de sus palabras. Y también escribió teatro. El Veredicto, que es una obra en la que se pone en juicio al francés que por la historia consideramos el traidor de la venta del Canal de Panamá. Y bueno, no la tengo que presentar, pero aquí está Yoconda Belli, que nos acompaña. Ella tiene la novela El Pergamino de la Seducción, que se trata de Juana la Loca, y las fichas de la memoria, las fiebres de la memoria, yo misma no me entiendo la letra. Las fiebres de la memoria que habla sobre tu familia, Yoconda, y que tal vez es un poco novela histórica también. Sí. Y tampoco lo tengo que presentar, pero Leonardo Padura también está aquí con su maravillosa novela El hombre que amaba a los perros, que habla sobre el asesinato de Trotsky. Entre otras cosas. Lo primero que les quiero preguntar a los tres, porque ayer escuché al maestro Padura en varias ocasiones decir que para él lo importante no es para qué se escribe la novela histórica, sino por qué. ¿Cuál es la razón que los lleva a interesarse por estos momentos históricos o por estos personajes particulares en los que se centran? Dorelia. Bueno, yo creo que hay varias razones por las cuales uno escoge escribir sobre épocas de la vida o personajes históricos. Una razón puede ser de tipo personal, familiar, individual, donde uno quiere rescatar temas importantes que están pendientes o personajes importantes que quiere sacar del olvido. Y también otro es social, porque uno quiere también rescatar momentos de la historia que han sido invisibilizados y que por una conciencia, digámoslo así, civilista, quiere dejarlos por escrito. Tanto la parte individual y personal como la parte histórica, yo creo que responden a un deseo de escribir y alargar el tiempo de los testimonios y las crónicas de la región donde uno vive. En el caso de Costa Rica, nada más quiero anotar dos ejemplos de esto. Uno sería digámoslo así, los testimonios que las mujeres escritoras últimamente hacen. Bueno, últimamente no, porque recuerdo a Yolanda Oriamuno, que es la primera y la precursora en rescatar lo que es una historia íntima de acoso sexual
en una Costa Rica idílica donde no pasaba nada de eso, y eso es en el 49. Y después muchas escritoras que siguiendo su camino han tratado de recuperar esa memoria personal histórica, como Ana Cristina Rossi con su última novela Tocar a Diana. Y del otro lado, la parte social, también quiero dar dos ejemplos. Uno, Carmen Lira, que antier cumplió aniversario de muerte, que rescata el tema de que se ve como la tradicional novela bananera o de las bananeras, junto con Carlos Luis Fallas, que rescata las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de las bananeras, haciendo visible este sector de la propiedad, de la sociedad que no tenía en ese momento ninguna ventana de legitimidad. Entonces, bueno, son dos versiones, dos partes que pienso yo que son motivo suficiente para querer escribir sobre eso. Ya en el ámbito mío personal, pero no sé si por el momento ya contesté, pero La Ruta de las Esferas sí fue con esa misión de rescatar una época donde los peones de las fincas cafetaleras dejaban los cafetales porque querían dejar de ser peones y empezaban a caminar por el territorio nacional para tratar de ser obreros de otros oficios. Y así fue como yo fui caminando también por Costa Rica, reconociéndola y escribiendo La Ruta de las Esferas. Sí, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. En el caso mío es sumamente sencillo. Un poco tarde en la vida, yo creo que tenía alrededor de 50 años, yo me di cuenta de dos cosas. Una, de que era muy importante para Panamá la historia. Nosotros teníamos y tenemos todavía un problema de identidad nacional. Y dos, que yo no conocía realmente la historia de Panamá y que pensaba que tampoco la conocían muchos que la habíamos estudiado en el colegio. Así es que ya había empezado a escribir y me propuse que a partir de ese momento iba a escribir novelas históricas sobre Panamá. O sea, las novelas históricas que yo he escrito son sobre Panamá y aquí yo no puedo usar el recurso del que hablábamos ayer, Leonardo, y tengo que ser muy auténtico, investigar mucho lo que escribo, porque para que sea leída como historia, en Panamá sobre todo, y también en el extranjero, tiene que ser una historia real, una historia que ocurrió. Por supuesto que siempre en las historias, en las novelas históricas, hay personajes, o más que personajes, momentos de ficción, sobre todo en los diálogos, por supuesto, y de eso también hay que hacer uso. Pero, insisto, las novelas históricas sobre Panamá que yo he escrito son novelas que se pueden leer con la tranquilidad de que están reflejando realmente lo que ocurrió. Y se lo digo no solamente a los panameños, se lo digo también a los extranjeros. Ese era mi propósito y es lo que voy a seguir haciendo en las próximas novelas históricas que espero escribir. Como la ficción es importante y el novelista que escribe novela histórica tiene una camisa de fuerza que es precisamente que está contando una historia ya conocida, yo decidí que entre novela y novela histórica iba a escribir una novela, un thriller, una novela medio negra, medio de ficción detectivesca. Esas también las he escrito y se han publicado, pero estoy aquí porque escribo novelas históricas y son las que realmente la gente me dice, oye, ¿cuándo viene tu próxima novela histórica? De la de ficción jamás me preguntan nada, pero yo seguiré escribiéndola porque es la única manera de darle un poco de rienda suelta a la creatividad. Yoconda, Juana la Loca, ese personaje tan maravilloso, ¿para qué hablar de ella ahora a estas alturas? Bueno, yo creo que la memoria es historia, ¿no? La historia es toda, está en la memoria y aunque no exactamente calce con un personaje, la historia de Juana de Castilla, que me fascinó, es una historia de una mujer que en un momento clave de la historia de España es sustituida porque ella no le convenía y para justificar esa sustitución
inventan el hecho de que ella está loca, ¿no? Y ella realmente fue una mujer extraordinaria, era una de las princesas más cultas del Renacimiento, fue educada por Beatriz Galindo, la latina, que era una mujer de su tiempo, filósofa, y yo empecé a leer sobre Juana, no tenía la idea de escribir sobre ella, pero estaba describiendo un colegio de monjas donde yo estuve interna en España de los 14 a los 16 años. Y empecé a describir el colegio de monjas porque siempre me pareció que era como un escenario de novela, pero sin saber para dónde iba. Y de repente me acordé de que cuando mi mamá me llevó al colegio, a dejarme al colegio, me llevó al Escorial y ahí habían unos retratos de Juana de Castilla y el guía que nos iba llevando nos habló de esta mujer que se había vuelto loca de amor. Esta es la reina Juana la loca, la reina que se volvió loca de amor. Y claro, yo de 14 años después me quedé muy impresionada por Juana la loca. Y luego, cuando estaba escribiendo esa descripción, de repente se me cruzó la reina Juana. Y dije, voy a investigar qué pasó con esta mujer. Y empecé a investigar y me encontré con esta historia tremenda de amor, de un amor apasionadísimo, no solo de ella, sino de él también. Felipe el Hermoso y Juana de Castilla se encontraron para casarse y se enamoraron a primera vista. Tan enamorados se pusieron en un convento donde se encontraron que pidieron que los casaran inmediatamente para poder consumar el matrimonio esa misma noche. Y tuvieron 6 hijos y fue un amor apasionadísimo, pero también el hombre pues tuvo infidelidades. Entonces cuando está en la infidelidad, la reina Isabel tiene a la Juana amarrada en España y el otro está en Flandes y tiene un romance con una mujer con un pelo largo, lindo. Entonces la Juana cuando llega de vuelta y se da cuenta que esa es la mujer que tuvo el romance con su marido, la manda a llamar, la pone con todas sus damas, le amarran las manos y le corta el pelo. Entonces yo digo, un hombre hubiera matado al otro, ¿no? La pobre Juana, como le corta el pelo, la declaran loca, la encierran, no le dan de comer. Y por ahí empieza pues todo y se muere la reina Isabel. Ella es la tercera en la línea de sucesión, pero se han muerto los 2 hermanos. Entonces ella queda en la línea de sucesión en el clímax del poder de España. Entonces el padre, que era un gran bandido, Fernando el Católico, y el marido le hacen todo teatro para descalificar a Juana y la encierran en un palacio desde los 29 años hasta los 70 y pico cuando se murió. Eso me cautivó. Y o sea, la historia para mí, yo desde la primera novela que escribí creo que fue una novela histórica y pienso que el reto de una novela histórica es que poderte meter en la historia sin abrumarte de la historia. O sea, que realmente el personaje pueda llevarte a través de la historia siendo un personaje. Y para eso se necesita muchas veces la ficción, no necesariamente creas, todos los personajes han sido personajes de la vida real, pero sí se tienen que comportar y tenés tus personajes de la vida real. Y entonces, bueno, ahí después sigo hablando más. Tengo el mío. Bueno, muy buenas tardes. Claudia y Ricardo, creo que por ahí hay 2 asientos, porque me da angustia verlos ahí sí. de pie. Creo que por ahí hay 2 asientos y si no, en la sala de allá hay unas sillas, que alguien le traiga un par de sillas para Claudia y para Ricardo, porque me da... Qué bien. Muy bien. Bueno, antes de que yo escribiera el primero de mis libros, leí un libro muy difícil de clasificar, que fue muy importante cuando se publicó en los años 70, que se llama Roots, Raíces, de Alex Haley. Ese libro que cuenta Alex Haley, un periodista
afroamericano muy importante, había escrito la autobiografía de Malcolm X. Cuenta la historia de su familia desde el primer negro africano esclavo que es traído a los Estados Unidos hasta un presente que lo incluye a él. Y al final del libro, Haley decía esto: todo lo que yo he contado en esta novela pudo haber ocurrido o no, pero según mis investigaciones pudo haber ocurrido tal como yo lo conté. Y eso para mí fue una clave que me ilustró la lectura de novelas históricas y después la propia escritura de novelas históricas. Uno puede tener responsabilidades como la que menciona Juan David Morgan, que son responsabilidades locales que se convierten en proyectos literarios que pueden tener un alcance muy específico, porque yo como cubano, cuando escribo las novelas históricas que tienen que ver con realidades cubanas o con realidades no solamente cubanas, pues lo hago desde una perspectiva, desde la perspectiva de mis necesidades, igual que tú lo haces desde la perspectiva de tus necesidades como panameño. Pero hay un código que es fundamental cuando se escribe novela histórica. Se está escribiendo novela, espacio, histórica. Novela. Novela es una de las maneras de comunicación que establece desde el principio un juego muy limpio. Yo te voy a contar una mentira como si fuera verdad. Y tú, sabiendo que es mentira, lo vas a leer como si fuera verdad. Ese es el código que tiene una novela. E incluso cuando escribimos novela histórica, lo hacemos de esa manera porque estamos haciendo nuestra propia lectura de la historia. El nivel de investigación documental en que fundamentemos lo que está escrito, por supuesto que determina la fidelidad con respecto a la historia de esa novela. Pero es que incluso los documentos históricos, fíjense que ni siquiera digo los libros de historia, los documentos históricos que podemos consultar pueden estar manipulados por determinados y múltiples intereses de muchos tipos, religiosos, económicos, sociales, raciales, epocales, en fin. ¿Cuál es la historia verdadera? Nunca lo vamos a saber, o tal vez llegamos a saberlo. Pero la que tenemos en esos documentos es la que tenemos que asumir como la historia posible. La que después elaboran los historiadores, que ya tiene un condicionamiento socioideológico por el historiador que escribe esa historia, pues ya puede haber una distancia entre lo que ocurrió realmente en un momento histórico y la lectura que nos propone ese historiador. Y cuando llega a nosotros, como novelistas, pues nosotros hacemos otra lectura que puede tener una fidelidad al libro histórico, al documento histórico, pero que en definitiva entra en ese juego porque ¿cómo voy a saber yo qué fue lo que la noche antes de que le dieran el piolet en la cabeza a Trotsky, él le dijo a Natalia Sedova? Supongo que le dijo lo que yo pongo en la novela. A lo mejor le dijo otra cosa completamente distinta. Pero según mis investigaciones, eso que Trotsky le dice a Natalia Sedova es lo que pudo haberle dicho. Y la respuesta a tu pregunta, en mi caso, es muy sencilla. Yo escribo novela histórica para entender mejor el presente. Ese es mi propósito al escribir novela histórica. Cuéntenos de qué era lo que usted sabía de Trotsky en su marco de referencia cubano cuando empezó a escribir. Nada. Trotsky en Cuba existe todavía hoy. Un poco desvencijada, como muchas cosas en Cuba. Una ignorancia programada. Trotsky era el anatema, era el anticristo del comunismo. Si había una acusación en la Unión Soviética y en toda la esfera de influencia de la Unión Soviética que podía ser muy grave, había dos maneras de ser esto lo peor. Una era ser revisionista y la otra era ser trotskista. Te podrás imaginar tú la información que teníamos en Cuba
y la que existe todavía hoy, manejable, es muy limitada y muy condicionada por los intereses de quienes la escribieron. Y ahí volvemos a esto, la historia real, quién la escribe y por qué la escribe. Cuando yo me encontré esos libros de la Academia de Ciencias de la URSS, que se llamaban Trotsky el falso traidor, el falso profeta y Trotsky el traidor, pues había una lectura de la historia que estaba condicionada completamente por unas ordenanzas políticas e ideológicas absolutamente establecidas. Esa es la historia, o la historia de Trotsky es la de Dutcher. Entonces uno tiene que saber por cuál camino se va a mover. Y eso implicó que yo tuviera que salir al mundo a buscar esa información, sacarla de los lugares de donde estuviera para poder armar un retrato posible del personaje y del proceso en que se ve envuelto ese personaje. Hablando un poco de eso, de la programación histórica, digamos, bueno, dice el refrán que la historia la escriben los ganadores. Lo que nosotros recibimos es lo que a alguien le convino contar, definitivamente. Cuando hacen sus investigaciones, si se encuentran con información conflictiva, es decir, una fuente dice que pasó una cosa y otra fuente dice que pasó lo contrario, que sucede muchas veces, ¿cómo deciden en la curaduría esa que hace el escritor, cómo deciden por qué camino hacerlo? Si es una cosa simplemente de conveniencia de la historia o si tratan de ser más fieles a lo que ustedes piensan que realmente sucedió. Bueno, se me ocurre cuando escribí La Ruta de las Esferas, que era, bueno, no solamente investigar a partir de un personaje que sí conocí, que fue mi abuelo, que era cantero, en la época donde los edificios eran de piedra, y así se fue a buscar trabajo hasta una de sus estaciones fue las minas de Avangares. Yo me fui a las minas de Avangares y en las minas de Avangares sucede que se hicieron unas instalaciones con una planta eléctrica que no existía en ninguna otra parte, porque el dueño o el inversionista, Minor Kidd, trajo y contrató la luz para facilitar el traslado de lo que iba saliendo de las minas en ferrocarril hasta el puerto de Aranjuez, que era un puerto que ya desapareció todo eso. Entonces hubo luz eléctrica, según mis lecturas y mi investigación, de lo que yo llamo scouting literario, porque yo me voy y me gusta mucho el exterior, digamos, no me gusta tanto la labor de archivo en ese caso, sino conocer los lugares y hablar con la gente, etc. Bueno, que decían que la luz eléctrica había estado primero ahí. Don Beto Cañas, que fue un escritor muy conocido en Costa Rica, ya falleció, dijo, cuando leyó la novela que estaba por ser publicada en la editorial donde él era parte del consejo directivo, que eso no era cierto, que la luz primero había sido encendida en Barrio Amón. Bueno, y según mis investigaciones decía que no, que primero en Aranjuez. Pero aquí el asunto es que la novela fue vetada de ser publicada durante 10 años, hasta que el señor se murió y yo la volví, el escritor, y yo la volví a presentar y bueno, ya a nadie le importó ese detalle, ¿verdad? No la verdad, sino ese detalle, y ya salió publicada. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No tanto político, pero sí de cuál es la verdad, ¿verdad? Y quién tiene la verdad. En ese caso era, don Beto decía que él, y bueno, yo decía que no. Antes de contestar a tu pregunta, yo quiero un derecho a réplica. Perdón, se me salió el abogado. Quiero hacer una aclaración. En realidad tú tienes toda la razón, por supuesto. Pero en el caso de Panamá, por ejemplo, la novela sobre la separación de Panamá de Colombia tiene tal impacto político, o tuvo tal impacto político, que ya no lo debe tener en Panamá, que cuando uno escribe sobre eso y dice que es una novela histórica, mejor es que sea histórica y que esté bien documentada, porque habían partes en conflicto
y lo que yo me propuse fue sencillamente reflejar la historia como era. Pero, por ejemplo, cuando escribí El Caballo de Oro, que es la historia de la construcción del ferrocarril de Panamá, cuando Panamá era todavía parte de Colombia, yo estaba pasando por un momento difícil y necesitaba poner algo que no estaba en la historia. Dos de los personajes, que fueron personajes reales, yo los hice que se conocieran en Panamá, hice que tuvieran una relación amorosa, incluso los casé en Panamá y hizo que tuvieran un hijo en Panamá. El señor Stephens y Elizabeth, en la novela, yo creo que ni siquiera se conocieron, pero era necesario, y eso es lo que más le ha gustado a los lectores del Caballo de Oro, mucho más que la historia del tren, le gustó la parte romántica pues de Elizabeth con John Lloyd Stephens. O sea que sí, uno se puede dar su libertad y claro que es muy sabroso hacerlo, y puedes escoger entonces, cuando tú te encuentras con dos situaciones conflictivas, tú tienes que escoger la que más se asemeje a la manera como tú has entendido la historia que estás escribiendo, porque ese es el flujo que lleva el relato. Así es que yo quería nada más que dejarte eso claro. No, a ver, perdón, Yoconda. Tienes razón, porque el problema es que en estos países nuestros, que son países cuya formación es tan reciente, estamos tan inseguros de nuestras identidades, a pesar de que nos parezca que son identidades muy fuertes, que, por ejemplo, si escribes en Cuba una novela sobre José Martí, lo más probable es que te caigan a palo todos los lectores, porque no se van a encontrar al Martí que ellos se imaginan. Y te pasa lo mismo a ti, porque todavía es una historia que sigue siendo muy lacerante. Y no te voy a decir el que quiere escribir una novela sobre Fidel Castro. Ahí sí se cagó la perra, porque lo que se va a formar ahí, esto es lo más grande del mundo. Entonces, tenemos una condición en nuestros países, no sé los europeos hasta qué punto, porque ahora no lo había pensado de esa manera, pero esto que tú me dices me da esa sensación, ¿no? Cuando yo escribí la novela de mi vida, todavía hay gente que les pareció que poner que el joven José María Heredia, con 17 años, un joven blanco de una burguesía media, se inicia en el sexo con una prostituta en La Habana de 1819, esto les parecía que era una herejía. ¿Con quién se iba a acostar Heredia con 17 años en 1819? Pues con una prostituta, que eso era elemental. Bueno, pues le parecía que eso no se debía poner en una novela todavía a estas alturas. Yo creo que tenemos esa condición también muy complicada en nuestros países. No sé en Nicaragua cómo sería, Yoconda. Bueno, a mí cada vez que me dicen que escribí una novela sobre la Rosario Murillo, les digo, no, yo no quiero pensar tanto en esa mujer. Haces bien. Sí. Porque realmente, bueno, yo pienso que lo que dicen ustedes dos, me identifico, ¿no? Porque uno, claro que, la pregunta tuya es muy pertinente y me hizo pensar, yo por lo menos me convencí yo de que la Juana la Loca no estaba loca. Porque en todo, ¿cómo es que decís vos? Que supuse. Que según mis investigaciones pudo haber ocurrido así. Según mis investigaciones, ella no estaba loca. Pero tengo una historia que escribí, que es la historia de mi familia, de una parte de mi familia, que es tremenda. O sea, y también había un hecho. Miren, la historia es que, según dicen mis familiares, mi papá desciende de un señor que llegó a Nicaragua que decían que era duque. Mi bisabuela mi abuela tiene un apellido que se llamaba Graciela Zapata Choiseul de Pralán. Y ese Choiseul de Pralán, hay toda una leyenda, ¿no? De que era un duque que llegó a Nicaragua huyendo porque había matado a su esposa. Yo no quería ser descendiente de un asesino, ¿verdad? Entonces, bueno, empecé, pero listo, de un duque, claro que sí, por supuesto. Pero mira, realmente yo creo que lo que pasa es que la historia, a veces nos fascina la historia, ¿no es cierto? O sea, hay personajes históricos que a uno
le mueven el piso y que decís vos cómo habrá sido realmente la historia de esta persona. Y entonces yo me metí a investigar la historia de mi familia y bueno, fue una investigación fabulosa, pero no sé si es verdad. O sea, todo lo que yo escribí, no les puedo decir, no puedo meter mi mano en el fuego que fue verdad, pero a mí me parece que se puede contar de esa. O sea, como decía Picasso, ¿no? El arte es una mentira, es hacer una mentira que parezca verdad. O sea, no es así, ¿verdad? Pero bueno, más o menos. Pero más o menos. No, es una mentira que revela la verdad. Y realmente la verdad es que sí se creó una familia muy respetada en Nicaragua, muy querida por un montón de gente. Y mi papá fue el producto de un amor, dice, un hijo natural. Y me decía Carlos Mejía Godoy, y todos los demás que son sobrenaturales. Entonces mi papá era hijo de un amor que tuvieron pues su papá y su mamá. Y entonces cuando ella era en el que mi papá era de 1910 o algo así, y entonces cuando él nació, la abuela se lo llevó a Managua, se lo quitaron a la mamá porque la mamá era muy jovencita y era un escándalo, la habían escondido para que nadie se diera cuenta que estaba embarazada, se lo llevaron a Managua y lo inscribieron como hijo de ellos. Entonces mi papá, pero pasó hasta los 18 años creyendo que su papá era su hermano. Y a los 18 años le dicen, no, este señor que vos crees que es tu hermano, es tu papá, imagínense. Entonces, por ahí empezó toda esa historia y yo tenía 3 abuelas cuando estaba chiquita que no entendía por qué podía tener 3 abuelas. Porque era mi abuela, que era mi bisabuela, que yo le decía abuela porque mi papá le decía mamá y que era su mamá. Después tenía la esposa de mi abuelo y la abuela de Matagalpa, que era la abuela biológica, digamos, que la íbamos a ver de vez en cuando y que me caía muy bien, era súper simpática, pero ya hay 3 abuelas. Yo, pues cuando uno es niño, y bueno, todo eso era como un misterio en mi vida que fue de lo más interesante investigar, porque además me metí en la historia de Francia, de toda una época, y bueno, yo más o menos saqué mis conclusiones. Tienen que leer la novela, no lo voy a decir ahora. Se llama Las fiebres de la memoria, y realmente es bellísimo meterse en la historia, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más interesantes es que uno aprende un montón, y te voy a explotar porque quiero escribir una novela que tiene que ver con Panamá la próxima. Bueno, Sí, quería decir algo. Primero, quería decir que bastante normal nos ha salido con la familia que tiene. Esto, pobrecita. Bastante bien salió. Sí, súper normal, súper normal. También uno escribe novelas históricas para provocar, porque hay que sacar chispas a través de la literatura con determinados elementos de la historia. En la novela de mi vida, y Rogelio conoce muy bien este tema, Rogelio Rodríguez Coronel, mi profesor en la Universidad de La Habana, esposo de mi querida Margarita. En la novela de mi vida yo atestiguo, afirmo en la ficción de la novela, que el documento que se considera el origen de la literatura cubana, el documento fundador de la literatura cubana, que es un poema épico que se llama Espejo de Paciencia, yo digo que es una superchería, porque es muy posible que haya sido escrito, o por lo menos reescrito, por un grupo de escritores cubanos de la década de 1830. La forma en que aparece ese documento no les voy a contar, pero es una forma muy rocambolesca. Lo que dice el poema que reproducía históricamente las necesidades de esa burguesía cubana ligada al azúcar que estaba tratando de fundar el concepto de nación antes de que Cuba pudiera ser una nación independiente. La misma, incluso la forma en que está escrito ese poema, pues crea muchas dudas.
Y yo lo que hice, Rogelio, tú sabes esta historia, fue que lo discutí mucho con Enrique Sainz. Enrique Sainz era un crítico, ensayista cubano que era el especialista en espejo de paciencia. Y en una de esas discusiones le dije, Enrique, ¿quién tiene razón? ¿Tú que afirmas que Espejo de Paciencia es una obra auténtica o yo que pienso que es una superchería? Y me dijo, vamos a ponerlo a 50% de razón de cada uno. Y dije, pues con eso me basta, con que una voz muy autorizada me dijera, yo también dudo. Y entonces eso creo que aclara más sobre un momento histórico de Cuba, de ese momento de la concreción de una nación en 1830, 1840, en que haya habido un canario que haya contado en 1608 el secuestro de un obispo y que un negro que se llamaba Salvador Golomón fue el héroe que lo rescató. Eso en aquel momento no tenía ningún significado de nada. El significado lo tenía en ese momento, en 1830 a 1840, cuando el resto de la América Latina, hispánica, ya era independiente y Cuba y Puerto Rico seguían siendo las únicas colonias. Cuando en Cuba había 52% de población negra y mestiza y 48% blanca. Y por eso Cuba no va a la independencia. La burguesía cubana no se convierte en una burguesía independentista porque el ejemplo de Haití les dijo, no, caquita, porque puede pasar lo que ha pasado en Haití. Pueden jugar con fuego. Y tuvieron que empezar a fundar la nación sin independizar el Estado cubano. Entonces, todas esas cosas yo creo que nos advierten mucho más hacia el presente, nos iluminan mucho más hacia el presente que el propio hecho de la veracidad histórica o no. Bueno, yo les voy a contar, nadie me ha preguntado, pero yo misma me voy a preguntar. Yo escribí una obra de teatro que le fue bien, que se llama Los Inocentes y que habla sobre, este es un cuento que me contó mi suegro. Que él era cajero en la zona del Canal en los años 60 en el Chase Manhattan Bank y le tocó presenciar la primera vez que un banco americano en Panamá iba a ascender a un cajero negro, porque eran pues los 60 y tal. Y hubo una protesta fuera del banco por los Sonians, los soneitas protestaron afuera porque no querían al cajero negro. Esto me lo contó mi suegro, pero mi suegro es bien exagerado, por no decir mentiroso. Pero yo lo escribí, o sea, como él me lo escribió, y para agregarle dramatismo, porque era teatro, lo exageré un poquito más todavía. Pero bueno, yo pongo ahí, esto está basado en hechos reales, según cosas anecdóticas que tengo. Pero en realidad lo que yo quería era que el público viera ese mundo de dentro de la zona del Canal, en Panamá, en los 60s. Eso era lo que yo quería que la gente viera. Y efectivamente, los muchachitos de la escuela iban, los graduandos, los quintos años, no tenían idea, estaban viendo como otro universo que jamás en su vida habían. Y esa es la verdad que yo estaba contando. Tal vez era una exageración lo del cajero y tal, pero esa verdad del racismo, de lo que vivíamos los panameños en la zona del Canal, esa era la verdad que era importante contar en ese momento. ¿Quieres decir algo? Bueno, no, a mí me hiciste pensar en la verdad que yo quería contar con esta historia de mi familia, porque realmente el detonante de que me llevó a contar esa historia fue esta era de migraciones, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos de dónde venimos? ¿Cuál es digamos, tantos ancestros que tenemos, de dónde salieron, cómo vinieron, cómo llegaron a cualquier parte que fueran, que se instalaran y que empezaran su vida? En América Latina muchos venimos de migraciones, ¿no? De gente que llegaron. Y entonces a mí me pareció interesante poder contar esa historia súper complicada de cómo llega un tipo francés a Nicaragua. Era una época muy interesante porque un gobierno de Nicaragua en los 1800 decidió darles tierras a extranjeros para que llegaran allá y empezaron el cultivo del café. Llegaron muchísimos alemanes a Nicaragua
y hasta hicieron un tren con ruedas, hicieron varias cosas interesantes que querían llevar el tren, el café hacia los puertos. No le funcionó el tren con ruedas después de todo, pero para no hacer, ¿cómo que se llaman? Rieles. Entonces, eso fue lo que me motivó, esa fue lo de Juana de Castilla fue la mujer, o sea, claro. Obvio, ¿no? Y también cuando mi primera novela también es una historia, es histórica en el sentido de que son dos mujeres, una que vive en tiempo de la colonia, la conquista, y otra que vive en la historia de la dictadura somocista. Entonces, ¿cómo se oponen ambas a esa dominación, ¿no? Y es como una continuidad, la que cuenta la historia desde la colonia, está rebelándose contra lo que se revela la muchacha moderna que al final logran derrotar una dictadura, ¿no? Sí, perdona, es que me acordé porque están hablando de la familia. Yo después que escribí una novela que se llama Cicatrices Inútiles, que trata sobre la invasión de los Estados Unidos a Panamá, quedé realmente golpeado y me propuse escribir algo picaresco. Y me acordé de que en mi familia mi tatarabuelo por parte de madre era un cura, era un monseñor. Entonces escogí ese personaje para escribir mi novela picaresca. Pero cuando empecé a escarbar, y no piensen mal, cuando empecé a escarbar me di cuenta de que el personaje había sido un personaje sumamente importante en la historia de Panamá, de cuando estábamos nosotros unidos a Colombia. Y a través de ese personaje entonces es que yo cuento la historia del siglo XIX panameño, a través del personaje del cura. Pero no podía dejar de contar lo que dio origen a que yo escogiera al cura. Así es que lo hice en dos tiempos, ¿no? La historia, por un lado, muy seria, y la vida del cura, que no era tan seria. Entonces, cuando fui a investigar, el que me proporcionó la información, que era descendiente del cura también, y que estaba haciendo en ese momento una recopilación de esa información, me dijo, te voy a dar acceso a todo, pero no puedes mencionar los nombres de las personas que son descendientes del cura. Por supuesto que yo le dije que me comprometía a no hacerlo, y por supuesto que sí lo hice. Y entonces, lo que pasó es que la novela, que se llama Entre el cielo y la tierra, quedó como una novela contada en dos tiempos, pero siempre histórica, aunque por supuesto me di gusto en la parte que no tenía que ver con la historia del siglo XIX panameño. Te estoy dando la razón. Sí, yo quería compartir con ustedes que cuando yo empecé a escribir la novela La Ruta de las Esferas, el personaje que estaba inspirado en mi abuelo, le puse de nombre Buenaventura. Y empecé a caminar con Buenaventura por Costa Rica, y yo decía, ¿por qué le puse Buenaventura? Entonces empecé a investigar quién había sido Buenaventura. Buenaventura había sido, bueno, existen muchos Buenaventuras, pero el San Buenaventura, porque hubo un santo que se llamaba San Buenaventura, tenía la particularidad de hablar con los animales y con los pajaritos. Entonces, se apareció un colibrí en la historia que quería ser el compañero, la contraparte de Buenaventura. Buenaventura era un señor que se dedicaba a darle con el mazo a la piedra, rígido, duro, voluntarioso, buscando trabajo, y este colibrí era su alter ego, que era volátil, movedizo, orgánico, ¿verdad? Pero yo no sabía cómo meterlo en la historia. Decía, bueno, muy bonito, está la antípoda, pero ¿qué personaje va a ser el colibrí? ¿Y por qué insiste? Porque el colibrí me daba vueltas y vueltas, ¿verdad? En ese momento, mi papá había fallecido hacía poco y habíamos decidido, mi papá fue un filósofo que tenía una biblioteca muy grande, y decidimos dividir los libros entre los hijos, entre varios, no todos, pero entre varios, y a mí me tocó un par de cajas de libros y varias cosas.
Y yo abriendo las cajas y sacando los libros para acomodarlos, veo un dibujo que yo le había regalado a mi papá cuando mi papá cumplió 70 años. Eso es hace mucho. Y ese dibujo era el dibujo del papá de él, o sea, de mi abuelo, el que había inspirado a Buenaventura, con un colibrí en el hombro. Y yo dije, aquí está el colibrí, por eso es que yo necesitaba, él me estaba diciendo que lo pusiera ahí. Entonces, claro, ahí le di la forma de, de lo que necesitaba Buenaventura de compañía en la ruta de las esferas. Y no les voy a contar la historia, pero otra cosa bonita, interesante es que yo empiezo a caminar con Buenaventura y yo sé que Buenaventura va a terminar su historia donde están las esferas de piedra en el diquis al sur de Costa Rica, al sur, Pacífico Sur, y cerca de Sierpe. Y bueno, ahí le pasa que se accidenta, se quiebra una pierna, y el colibrí desaparece. Pero curiosamente yo buscando en el mapa del territorio nacional, que yo lo estoy siguiendo, veo que ahí justo donde yo imagino que se muere, se llama Puerto de San Buenaventura. Y existe, ¿verdad? Entonces yo digo, la verdad no existe. Lo que existen son certezas científicas. Pero hay que recordar que el cerebro, y ya esta es mi parte de filosofía que habla, ¿verdad? Que el cerebro lo que alberga son recuerdos que cambian siempre. Nunca es el mismo recuerdo, porque el cerebro necesita campo. Entonces, saca el recuerdo anterior y viene el recuerdo nuevo. No acumula, no puede acumular. Entonces, por eso es que nos peleamos hasta por los recuerdos, porque hay uno que dice, no, así fue la cosa, los matrimonios se pasan peleándose por eso. ¿Cómo fue el recuerdo? ¿Qué dijiste? ¿Qué no dijiste? Entonces, no se peleen más por los recuerdos, porque no existe uno, no existe una única postal en el cerebro. Existen muchas que uno va cambiando. Y la ciencia sí, pues, bueno, dichosamente sigue dándonos certezas, ¿verdad? Qué lindo. Voy a hacer 3 minutitos de preguntas por si hay alguien quiere preguntar algo, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguno de los escritores? Aprovechen. Allá atrás. Buenas tardes. Quería saber si alguno de los presentes, de los eminentes escritores, ha encontrado en el trabajo investigativo que ha realizado para escribir una obra un material tan sustancial o tan interesante que los ha llevado a omitir cualquier creatividad ajena a esa realidad documental. Yo creo que eso está bien para ti, ¿no? Está bien para ti. Yo encontré, cuando escribí la vida, la novela histórica sobre la vida del pirata Morgan, que no tiene que ver conmigo, es verdad. Mi padre nació en Gales igual que el pirata, pero no tiene que ver conmigo. Y yo cuando estaba investigando fui a Jamaica, fui a Spanish City, que era la capital entonces de Jamaica, y me encontré en el libro, tienen muy buenos archivos allá, me encontré en el libro donde guardaban las actas, el acta de la comisión del Consejo General de Jamaica, donde autorizaban a Henry Morgan a atacar Panamá. Y eso para mí fue deslumbrante, perfectamente escrita y perfectamente legible a mano. Así es que eso no me hizo cambiar lo que yo estaba haciendo, al contrario. Lo que me hizo fue investigar un poquito más todavía, porque ya habían documentos sustanciales que yo podía utilizar para contar, para que los que leyeran la obra se dieran cuenta de que se trataba de algo que estaba basado en hechos reales, aunque por supuesto en la novela esa tenía que haber también bastante ficción, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me quedo con la idea de que realmente cuando escribimos historia… Quedan 30 segundos. Quiero decir una cosa en 30 segundos.
me alegro de que Juan David haya confesado que el pirata Morgan no era su abuelo. Porque yo salgo de esta mesa con un gran complejo de inferioridad. Yo nada más que tuve 2 abuelos, 2 abuelas, un papá, una mamá. Esto es muy deprimente. De todo lo que te has perdido. Haber sido tan asquerosamente normal. Esto no tener ni un abuelo cura, ni nada, ni pirata. Bueno, esto... Ni duque. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos.